Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. Nuestro tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias. Hermanos, pues seguimos aquí en la epístola a los Efesios. Y estamos básicamente cubriendo capítulo 1 y específicamente del versículo 3 al versículo 14. Esta mañana todavía estamos en el versículo 9, ¿verdad? Y aquí dice, verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Bueno, hablamos un poquito del misterio de su voluntad, ¿verdad? Podríamos decir que su voluntad es misteriosa y hemos hablado de muchas voluntades de Dios a través de la Escritura. Pero específicamente cuando hablamos del misterio de su voluntad, nos estamos refiriendo a la voluntad máxima de Dios, a la voluntad de voluntades, a la voluntad que encierra todas las otras voluntades de Dios. Básicamente, todas las otras voluntades de Dios deben trabajar para el cumplimiento del misterio de su voluntad. Y entonces, hermanos, aquí tenemos esta palabra, ¿verdad? Porque muestra que su voluntad emana de su beneplácito. O sea, su beneplácito viene a ser la fuente de la voluntad misteriosa de Dios. Así que en ese sentido, estamos diciendo que el beneplácito de Dios finalmente es tener un hombre corporativo. O si lo decimos de otra manera, la iglesia. La iglesia es el aspecto corporativo. Ahorita vimos algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese, en el versículo 4 y en el versículo 5, cuando menos vimos ahí tres aspectos que son cruciales. Fíjese, número 1, o sea, según nos eligió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces, primeramente, Dios nos eligió, Dios nos seleccionó, Dios nos apartó, Dios hizo eso, ¿ve? Es lo primero, es el primer aspecto. El segundo aspecto es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el segundo aspecto es como quien dice, la elección de Dios va a corresponder con nuestra salvación inicial. Cuando recibimos a Cristo, lo recibimos en nuestro espíritu, nacemos de nuevo y somos hijos de Dios. Entonces podemos realizar que realmente Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero el segundo aspecto, hermanos, es que Dios nos santifica. O sea, estamos en el proceso de santificación, si lo decimos de otra manera. Y el aspecto que podríamos decir que consuma es que Dios nos ha predestinado para filiación. Si lo decimos de otra manera, ¿verdad? O sea, el escogernos de Dios, o sea, tiene un destino, tiene una meta, tiene un horizonte. O sea, es decir, fuimos elegidos para hijificación. Fuimos escogidos para la plena filiación. Fuimos escogidos, ¿verdad?, para la redención total de nuestro cuerpo. Porque eso es lo que Dios hizo con el Señor Jesucristo. El día de su resurrección, el Señor Jesucristo era otro completamente. Ahí en 1 Corintios 15:45 dice que
el primer Adán fue hecho alma viviente. El postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. Y eso quiere decir que ya no tiene límite de espacio ni de tiempo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nosotros tenemos, o sea, todo el plan de Dios en esas tres palabras. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego, para ser santos, es el segundo aspecto. Y luego, número 3, o sea, la meta, predestinándonos para filiación. Ok, entonces, eso lo vimos, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de que esa es su voluntad misteriosa. ¿Sí me explico? Digo, aunque no lo podamos quizá ver del todo, ¿verdad? Pero esa es la voluntad misteriosa de Dios. Y esa voluntad misteriosa de Dios es según su beneplácito. Es decir, eso es lo que le place a Dios. Ahora aquí viene ya el aspecto corporativo. O sea, según nos eligió en Él, para que fuésemos santos, predestinándonos para filiación, es el aspecto individual. Dios individualmente lo ha escogido a usted, lo ha seleccionado, la ha seleccionado a usted, hermana. ¿Ve? Y igualmente, personalmente, o sea, para que seamos santos. Hermano, hermana, ¿verdad? Dios nos ha elegido para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y como tercer aspecto, ¿verdad? La meta que Él nos ha asignado es que nos ha predestinado para filiación. Nos ha predestinado con una meta específica que es que seamos iguales a su Hijo Jesús. Esa filiación, ¿me explico? O sea, es por medio de Cristo, para sí mismo. Y eso es de acuerdo con el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué? Porque aquí va a introducir el aspecto corporativo, ¿sí? Entonces, el misterio de la voluntad de Dios, en versículo 9, es de acuerdo o emana de según su beneplácito. Según su beneplácito llega a ser la fuente del origen de la misteriosa voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí. Entonces ya tenemos la fuente de la voluntad misteriosa de Dios, y es su beneplácito. ¿Qué queremos decir cuando decimos y es su beneplácito? O sea, es lo que le llena, es lo que le deleita, es lo que le satisface, es por lo que Él, o sea, nos ha creado a nosotros. Pero individualmente cada uno de nosotros, o sea, tiene que dar cuenta, ¿ve? Pero luego después, o sea, viene el aspecto corporativo. Y al hablar del aspecto corporativo, pues entonces tenemos que hablar de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un hombre nuevo, es el hombre corporativo. Es la casa de Dios. Cuando hablamos de estos aspectos, hablamos del aspecto corporativo. Es la familia de Dios, ¿sí? Es la esposa del Cordero. Es el guerrero corporativo. Entonces, todos estos aspectos son realmente corporativos. Entonces, ese es el fin, o sea, con el cual Dios quiere trabajar con nosotros. Así que nos ha escogido para que seamos santos y nos ha predestinado para filiación. Bien específico. Primeramente nos escoge, nosotros en el tiempo aceptamos al Señor, nacemos de Dios, recibimos el Espíritu, somos hijos de Dios. Pero, por otro lado, o sea, el siguiente paso pues es la santificación. Es decir, que nosotros ya una vez que recibimos al Señor, o sea, podamos presentar nuestro ser completamente al Señor para santificación. Es decir, ahí es muy importante resaltar, hermanos, que nuestro carácter debe estar operativo, debe estar, vamos a decirlo así, operante en el sentido de que nuestro libre albedrío, ¿verdad? Nuestra voluntad humana esté ejerciendo su libertad humana y pueda decidir realmente, porque presentemos nuestro ser al Señor, porque presentemos los miembros de nuestro cuerpo para el Señor. Así que de esa manera, hermanos, entonces nosotros
tenemos, o sea, una santificación en la cual nuestro carácter está operando. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo con nuestro libre albedrío, ejercitando nuestra voluntad humana. Entonces, en el otro aspecto, hermanos, pues ya el fin, la meta, ¿verdad? Es que realmente seamos hijificados. Dios nos ha asignado un destino de antemano. Ese destino de antemano es que seamos como su Hijo Jesús. Ya hemos dicho que cuando Dios nos creó a su imagen. Pero realmente cuando Dios está hablando de su imagen, está hablando de la persona de Cristo. Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso dice 2 Corintios 4:4. Al final del versículo, eso es lo que dice. Luego también, o sea, Colosenses 1:15 dice que, o sea, Él es el primogénito de toda creación, ¿verdad? Para que Él sea, bueno, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Dios hizo a Cristo el primogénito de la vieja creación, pero también lo hizo a Cristo el primogénito de la nueva creación. ¿Cuándo Dios hizo a Cristo como el primogénito de la nueva creación? El día de su resurrección. Por eso 1 Corintios dice que el primer Adán, pues fue alma viviente. ¿Por qué razón? Porque en Génesis 2:7 Dios sopló en su nariz aliento de vida. Entonces esa fue una creación de Dios. Pero el postrer Adán, es decir, refiriéndose a Cristo, llegó a ser espíritu vivificante. Entonces esa es la segunda creación y podríamos decir que es el primogénito de la segunda creación. No solamente es el primogénito de la primera creación, sino también es el primogénito de la segunda creación. Entonces Él es el primogénito de entre los muertos y en ese sentido podemos decir la segunda creación. Y entonces nosotros, o sea, debemos ser conformados, ser hechos con la misma forma de la imagen de su Hijo. Es decir, el modelo Dios ya lo preparó para nosotros, Dios ya lo pasó por un proceso de 33 años y medio, ¿verdad? En ese proceso incluyó su encarnación, incluyó su vivir humano, incluyó su crucifixión, incluyó su resurrección y su ascensión. Entonces ya dejó para nosotros el proceso. Ya lo mismo que hizo el Señor Jesús es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Y básicamente podríamos decir que el Señor empezó su ministerio hasta los 30 años, ¿ve? Pero digo, cada uno podrá acomodarse y cada uno tendrá su manera con el Señor, ¿verdad? Porque si el Señor lo está llamando desde el momento en que usted, vamos a decirlo así, tiene conciencia o simple y sencillamente puede ser capaz de experimentar ya a Cristo, ¿sí me entiende? Entonces pues digo, pues eso es muy real. Usualmente, digo, por cuestiones, vamos a decir, humanas, ¿verdad? Pues, o sea, a veces, por ejemplo, como los judíos a los 12, 13 años, ¿verdad? O sea, ellos tienen la fiesta del Yom Kippur y eso es, pues eso es realmente la manera en cómo ellos entran en otra etapa de su vida. Ya una etapa en la cual están conscientes, o sea, escogen a Dios, eligen a Dios y en cierta manera podríamos decir, ya tienen su destino marcado de antemano. Entonces, Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Aquí estamos nosotros, hemos recibido al Señor, estamos siendo santificados. ¿Y qué es lo que quiere Él? O sea, que nosotros, ¿verdad?, tengamos presente que hemos sido predestinados para filiación. La filiación es nuestra meta, la filiación es nuestro objetivo, la filiación se vuelve todo, hermanos. Y entonces nosotros, el día que seamos hijificados, filiados, el día que seamos redimidos en nuestro cuerpo, el día que realmente seamos glorificados, entonces, hermanos, pues eso es lo que le satisface a Dios.
Eso es lo que Él quiere. Él es lo que está esperando de nosotros. Entonces, por esa razón decimos, pues que no debemos de inventar nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios ya lo tiene en la Escritura. Dios ya nos lo dio a mostrar, a saber a través de la Biblia. La Biblia es el libro escrito por Dios. Y si nosotros queremos conocer la Biblia, entonces debemos saber cómo Dios lo hizo. Ese es su plan, pero esa es su persona, ¿me entiende? Hablando también. Y Dios mostrándonos su manera. Gloria al Señor. Amén.